En Efervesciencia hoxe temos o honor de contar ao outro lado do teléfono desde os Estados Unidos a Lynn Margulis. Lynn Margulis é profesora distinguida do Departamento de Geociencias da Universidade de Massachusetts. Para os ointes que non a coñezan, diremos que é unha das máximas autoridades mundiais da bioloxía e que moitas das súas ideas xa figuran nos manuais elementais desta disciplina. Buenos días, Lynn. Muchas gracias por atender la llamada de Efervesciencia. Bueno, es un placer, gracias. Lynn Margulis recibió recientemente el doctorado honoris causa por la Universidad de Vigo. Supongo que le sorprendería ser la primera mujer que obtiene el doctorado honoris causa en esta universidad. Es que no sabía nada que era la primera ni la última mujer en esta universidad, porque la verdad es, ahora sí conozco Vigo y conozco este paisaje magnífico, pero antes casi no había oído hablar de Vigo, y además de esta universidad tan nueva. Usted comenzó interesándose por la genética, pero enseguida se pasó a estudiar bacterias. ¿Nos puede contar por qué? Es muy buena pregunta. Es que tengo un doctorado en la genética y he tenido interés en la genética desde no sé cuándo, pero la genética citoplasmática, es decir, la genética nuclear es muy bien conocido, pero hace 30 años no sabíamos casi nada de la genética citoplasmática, y más después de haber estudiado mucho de eso, por ejemplo, del cortejo de ciliados o de levaduras y su mitocondria, etcétera, me di cuenta que toda esa genética estaba ligado con orgánulos o organelos, no sé cómo, porque, sí, bueno, eso no es mexicano, pero y me fijé que no hay genes desnudos. Siempre los genes están ligados con algo, con el sistema de síntesis de proteína, etcétera. Entonces me di cuenta que la mejor manera de comprender el comportamiento genéticamente de los organelos es comprenderlos como si fueran legados de seres vivos, de bacterias que viven hoy en día en el citoplasma, de cualquier organismo que está estudiando. Entonces, al tener esa idea, que no fue tan nuevo, pero fue hace tantos años que había gente que habían trabajado en eso, que fue muy fácil de buscar, de empezar con bacteriología, porque la verdad es, no sabía nada, nunca he tenido un curso formal en microbiología, por eso me gusta tanto. Todo nuevo, todo nuevo. Sí, todo fue en ese momento. Recuerdo muy bien, después de haber recibido un doctorado en la genética, alguien me dijo, hay dos tipos de células procariontes o eucariontes. Un profesor me dijo eso. Y he dicho, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con eso? Es que no sabía al momento de tener mi doctorado que bacterias son procariontes, etcétera, que tienen otro sistema de genética. Afortunadamente, usted empezó a trabajar con bacterias y, como dijo, tuvo la modestia de reconocer las aportaciones de autores anteriores a sus teorías, incluso de autores rusos que nadie conocía. Nadie, no es verdad. Todos rusos. Pero en Occidente. Sí, es fascinante este tema. Un ecólogo muy importante, Evelyn Hutchinson, me dijo que hemos pasado una generación, que su generación, que es generación académico del abuelo, y su generación había estudiado el hecho que había Polyansky había escrito un libro que se puede traducirlo como un nuevo principio de la evolución. Y ese libro nadie sabía porque salió nada más en ruso. Pero los otros, Merchovsky y Faminsin, sí, habían publicado en inglés y alemán, y por eso revisiones ni algo que ver. Pero lo que quiero decirles a ustedes que me parece fantástico es que
he conocido, bueno, por teléfono más que todo, un ruso biólogo, pero biólogo profesor en la universidad. Y él ha vivido 17 años en ruso, porque es ruso, y ahora vive en los Estados Unidos y está casi acabado con la traducción del libro Un nuevo principio de la evolución. Eso fue escrito en 1926 o 24. ¿Y qué quiere decir? Ha dicho este ruso, ha hecho una revisión de toda la literatura de simbiosis, todo, plantas, animales, microorganismos, y él ha concluido que nuevas especies empiezan a través de simbiogénesis, y lo dice en una manera perfectamente clara. Es decir, he leído ahora el primer borrador del libro en inglés, y ese libro va a ser fantástico, porque lo que vamos a hacer es, claro, publicar su libro de Boris Mikhailovich Kozopolyansky. Vamos a publicar el libro, que es un libro bastante corto, un libro excepcional en el sentido que se comprende totalmente todo, y vamos a poner unas notas, unas discusiones, unas referencias para poner ese libro al día, porque todo lo que ha dicho está exactamente más o menos probado por biología molecular. Es absolutamente fascinante. Entonces, no es que nadie lo sabe, es que los del oeste, como nosotros, no sabemos la calidad de ciencia en Rusia, cuando la ciencia no cuesta mucho. Estas ideas tardaron en ser aceptadas por la comunidad científica, y de hecho parece que a usted al principio también le costó bastante publicar ciertos trabajos. ¿Quiere comentarnos algo al respecto? Bueno, mi primer artículo sobre el origen de la célula eucariótica, que esta palabra no fue frecuente en esta época, no era frecuente, entonces he puesto Origin of Mitosing Cells, que en castellano sería el origen de las células que dividen por mitosis, o células mitóticas, mitóticas. Y tampoco, bueno, lo que pasó es interesante, porque más o menos 15 periódicos, no periódicos, no es la palabra, revistas científicas o hasta revisiones me han rechazado, pero es obvio que estaba muy mal escrito, que fue las ideas revolucionarias en su época. Entonces comprendo perfectamente. Ahora yo sé mucho mejor escribir, y ahora comprendo que se tiene que empezar como niños de guardería, se tiene que empezar con su mundo. Y el mundo en evolución, hasta ahora, es el mundo de neodarwinismo. Y si tú hablas un idioma que es totalmente diferente de neodarwinismo, por ejemplo de simbiogénesis, es muy difícil que gente le comprende, que se comprende. Entonces, he trabajado durante años, décadas, de traducir ideas que tienen perfectamente Kozopolyansky y otros en un lenguaje que se comprende. En este programa nos gusta salir a la calle para preguntar a la gente cuestiones sobre los temas que tratamos. Y esta vez salimos con nuestros micrófonos y preguntamos a la gente que nos encontramos esto: ¿piensas que podría existir vida sin bacterias? A ver qué le parecen las respuestas. Yo creo que no, es parte de la evolución. De hecho, hay muchas partes de la célula que proceden de bacterias. No. Porque, por ejemplo, el yogur es una superbacteria. Yo qué sé. No, es verdad, son positivas. Que está el bifidus tiene bacterias, ¿no? Sí, son necesarias. Pues las bacterias son lo que se encarga de descomponer y hacer las reacciones, es la que se encarga de hacer las reacciones químicas para ese desarrollo de la vida. Eu diría que estaríamos encantados sin bacterias, ¿no? E cunha bacteria asóciase a algo perxudicial, ¿no? No me voy a pronunciar sobre el tema. Porque comen o malo, ¿no? A vida chama a vida, ¿no? Eu penso que non son nin boas nin malas, que forman parte do noso ecosistema e terán a súa función como todo. Non habería vida no mundo se non houvese bacterias, porque procedemos dunha bacteria, aerobia.
bueno, primeiro anaerobia, que logo, bueno, fomos evolucionando e tal, vamos, a partir de aí surxiu a vida. ¿Tienes biología o qué? Sí. Pues es una teoría que propuso Lynn Margulis, que trata sobre que la Tierra, bueno, los seres vivos pues se van formando por endosimbiosis, que primero se unían unas bacterias a las otras y así pues se iban creando. Las bacterias están en todos lados, en el aire, en todos los ciclos de la Tierra se necesitan las bacterias. ¿Qué le parecen estas respuestas? Es sorprendente, es sumamente sorprendente, porque en mi país eso sería imposible. Imposible. Una viejita me dijo una vez, usted está allá en este charco lleno de bacterias y no se pone enferma. Cosas así. Entonces, tenemos un modelo más en este país, es obvio. El modelo de la guerra. Bacterias son enemigos. Tenemos que agentes de enfermedades, tenemos que matarlos y tenemos que buscar maneras de matarlos a la vez, cosas así. Y lo que he oído hablar es, no les creo a ni Marta ni Manuel, ¿cómo se llama? Manuel. No les creo que fue la calle, creo que fue la Universidad de Vigo. Bueno, no, fue la calle. Lo que pasa es que esta entrevista la hice en Santiago, que es una universidad que también tiene es una ciudad que también tiene una universidad, y pregunté a gente joven. Sí, además, esta universidad es más antiguo, se puede decir, que la Universidad de Vigo, ¿verdad? Sí, pero fue en la calle, fue en la calle, sí. Es impresionante, es sorprendente. Pero digo a mucha gente aquí, yo, bueno, tengo más influencia en España que aquí, mucho más. Increíble. Es fascinante, porque aquí, como es un país inglés parlante, y como la tradición no es darwinismo, es peor, es neodarwinismo. Es decir, gente que dice que sus especies es la innovación evolucionaria viene de acumulación de mutaciones al azar, por ejemplo. Pero lo que hemos dicho, lo que mis colegas, lo que digo es, Kozopolyansky tiene razón, y también Merezhkovsky, que para la innovación de evolución es acumulación no de mutaciones al azar, pero de otros bichos como bacterias que pueden ya hacer cosas como fotosíntesis o como respiración, etcétera. Es decir, simbiogénesis es la fuente más fuerte de innovaciones evolucionarias. Entonces, pero la gente aquí que tiene esa tradición de neodarwinismo están en contra o no comprenden o muchas cosas así. Hablan como todas las relaciones tienen que ser patogénica entre bacterias y animales, etcétera. Y hay una ignorancia profunda, pero es cultural. Entonces, si tú te vas por la calle aquí, a mí me parece, bueno, en la Universidad de Massachusetts puede ser, o cualquier universidad, pero si de verdad te vas por la calle, o es posible que no conozco los jóvenes, es muy posible, porque no me gusta adolescentes. Ya. En la conferencia divulgativa que impartió en Vigo, un profesor habló inocentemente de organismos superiores, y usted le reprendió. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque eso aprendí de Papa Carlos Darwin. Ha escrito una carta en el siglo XIX en la cual dijo, no debemos hablar de organismos inferiores o superiores, porque todos los organismos, todos los seres vivos hoy en día se han evolucionado hasta aquí, hasta esta fecha. Y eso quiere decir que todos son iguales desde ese punto de vista de evolución, porque son vivos, y el hecho que son organismos vivos quiere decir que él probablemente dijo que han tenido éxito en la lucha de sobrevivencia. ¿Cómo es? Supervivencia, gracias. Entonces, lo que digo yo es, debemos hablar de organismos más pequeños,
o seres vivos más complicados morfológicamente, o porque superior es un justo, ¿se dice justo? Sí, es injusto porque no son mejores, son simplemente... no es justo, exacto. es juzgando. Es un claro, sí. superior es mejor que inferior. Sí. Y este tipo de palabras como costes y beneficios son tipos de palabras que odio porque no son nada científico, porque no tienen unidades con las cuales se puede medir. Entonces, superior, por lo regular, gente cuando dicen que somos superiores o cualquier animales superiores, están hablando de animales que están más relacionados a sus propios parientes. Exacto. Es decir, cuando hablan de plantas superiores, están hablando de plantas que se puede comer. Entonces es como la gente de guardería, la gente de 5 años, porque siempre se explica todo en términos de su mundo, y su mundo es bastante pequeño cuando tienen nada más 5 años. ¿Me explico? Perfectamente. Pero pódese saber que o que estás a facer paponeando diante do televisor? Estoume a recrear. A que? A recrear? Pero que dis? Sintoniza a tele, muller. Xa sei que a tele de agora non vale un peso. Pero diso, a poñerse a ver eses puntiños grises con ese ruido tan raro, estás ben? Estou contemplando o nacemento do universo. Non o entendo. Estás tola. Ai, a ti compreche unha dose de efervesciencia. Lin, todos nosotros cuando vemos una vaca, vemos un animal bastante grande, pero ¿qué ve usted? Sí, seguro. ¿Qué ve usted? Bueno, lo que tenemos que... bueno, todo es bovidae, o bos, son esas vacas y... toros, búfalos... y esos. Entonces, estos animales comen gráminas, familia grámina, de todos tipos, y no se puede vivir sin comer en esta forma de planta. Y la verdad es, no podemos nosotros comer estos porque no tenemos lo que tienen ellos, que es un tanque de fermentación de ¿cuánto es? 400 litros sobre 4 patas. Entonces lo que tenemos que ver es la vaca no es nada sin los microorganismos, y es fascinante. Los microorganismos son son comunidades de microorganismos, bacterias que pueden fabricar metano, pero más importante, ciliados. Hay ciliados en vacas que no se encuentra en el suelo, no se encuentra sino en otras vacas al lado, y que son endodiniomórfidos. Esto se ve como si fuera fascinante, muy complicado. Y lo que hacen es las bacterias digieren gráminas, celulosa, etcétera, a hacer azúcares como celobiosa, y los ciliados forman de celobiosa y otros azúcares, forman almidón, y almidón está acumulado. Eso, acumula, acumula en esos ciliados de varios isotricos. Bueno, hay familias específicamente en ese tipo de animales bovidae. Entonces acumulan el almidón, y lo que hace la vaca es digerir el almidón. Pues almidón es algo que también nosotros cuando comimos lo que en México son papas y patatas, me parece, en España. Sí. Eso es almidón. Entonces no se ve, como somos del tamaño de la vaca, de los ciliados, vemos la vaca, pero la vaca no existe en nada sin estos organismos dentro. Y además la placenta, cuando sale de la mamá, empiezan a
a chupar, o no sé la palabra, toda la placenta. ¿Y qué es esos comportamientos del cría, de la cría? Se llama? Sí, bueno, ese comportamiento es para transferir una gran comunidad de ciliados en quistes, se forman quistes pueden sobrevivir fuera, pero no pueden crecer si no están en el rumen, que es un tipo de estómago específico para vacas. Es decir, una vaca es pura producto de simbiogénesis, y a mí me parece, y cada vez más, que todos los bacterias no tienen tipos diferentes, claro, pero no son especies en el mismo sentido que especies de eucariontes, de animales, plantas, hongos y protocistas. Y cada vez más pienso que toda la especiación en eucariontes es a través de acumulación, no de mutaciones al azar, pero de simbiontes que pueden hacer cosas que se puede identificar inmediatamente, por ejemplo, respiración o la capacidad de digerir celulosa, por ejemplo. Una pregunta que parecía tan simple. Nosotros comúnmente vemos una vaca y no nos ponemos a pensar lo que hay detrás. Visto a través de los ojos de Lynn Margulis, es toda una comunidad de bacterias que se aprovechan de la vaca para vivir, y ven cosas diferentes. O que la vaca se aprovecha de las bacterias. Sí, es mutuo. Es mutuo. Pero no me gusta ni mutuo ni aprovechar. Es que el metabolismo de uno, el producto al fin del metabolismo, por ejemplo, cosas como orina o materia fecal, el producto de metabolismo de un ser vivo A es la comida del ser vivo B. Eso no es mutuo, no tiene que ver con competición, ni competencia, ni cooperación. Esas palabras son muy buenos para bancos, compañías y equipos de fútbol, pero no tienen nada que ver con ciencia, con la ciencia de biología. Y el problema en ciencia se tiene que tener unidades que describen de verdad el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, es mucho mejor hablar en términos químicos, que un organismo produce metano, otro organismo puede utilizar metano, entonces viven juntos y algunas bacterias no se puede distinguir. Hay dos bacterias que viven muy juntos porque el producto de uno es la comida del otro, o el gas que produce uno es el gas que respira otro, etcétera. Entonces prefiero siempre hablar en términos de químicos. Porque estar vivo es intercambiar energía con el medio. No, es dos cosas, siempre dos cosas. Es el flujo de energía, es uno muy importante. Energía es de la luz o de oxidación de químicos, pero también es flujo de materia. Entonces, como he dicho, comida de uno es el producto al final del metabolismo del otro. Entonces, esa es la manera. Pero desafortunadamente, el lenguaje de biología está lleno de antropomorfismos. Sí, sí, perfecto. Por ejemplo, cooperación, competencia, agentes de enfermedad, todo eso es metáforo de nuestras vidas sociales, etcétera, y es muy malo para la ciencia. Pois moitas gracias, Lynn Margulis, por estar cos ointes de Efervesciencia. Lynn Margulis, profesora distinguida do Departamento de Geociencias da Universidade de Massachusetts. Bueno, adiós, muchas gracias a ustedes para más que todo preguntar esas cosas de la calle. Que fue fascinante y sorprendente para mí. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted.